Listo, entonces, en esta segunda parte vamos a hablar de un tema que a la luz de las normas internacionales son considerados beneficios a empleados. Entonces vamos a hablar de beneficios a empleados. Listo. Dentro de este seminario, entonces, los beneficios a empleados pues están contemplados en la sección 28 de la NIC para pymes o en la NIC 19 de las NIC plenas. ¿Sí? ¿En qué consisten pues, los beneficios a empleados? Pues básicamente va a abarcar todo lo que corresponda a los pagos que se realizan a los empleados directamente o a todas las personas o beneficiarios que él tenga, ¿sí? Todos los que dependan de él, como por ejemplo los familiares y demás. Y también se consideran beneficios a empleados aquellos eh, beneficios que se realizan en beneficio de los trabajadores, pero que no se realizan directamente a ellos, que se pagan, por ejemplo, a compañías de seguros, entidades de recreación, clubes y otras entidades que proporcionen bienestar a los empleados en una organización. Entonces, todo esto se denomina beneficios a empleados. Esos pagos pues pueden ser, como se puede evidenciar en la diapositiva, pueden ser en dinero o pueden ser en algún suministro de algún bien o de algún servicio, ¿sí? Entonces, todo beneficio que se pague o todo gasto que se realice en pro de los trabajadores, bien sea que se entreguen a ellos directamente o a sus familiares, o que se hagan a través de entidades, pues reciben el nombre de beneficios a empleados. ¿Listo? Entonces, eh, el empleado puede ser considerado no solamente el personal de planta, también puede ser considerado empleado aquellas personas que están vinculadas de manera ocasional, ¿sí? O de manera temporal. Entonces, a la luz de las NIF, todos ellos se consideran beneficios a empleados. ¿Listo? Tenemos diferentes tipos de beneficios pues, que se dan a los empleados y pues los más comunes pues son los sueldos, los aportes a la seguridad social, los pagos de ausencias remuneradas, ¿sí? La participación, por ejemplo, en ganancias e incentivos dentro de las organizaciones. Hay algunas entidades que le dan algunos beneficios de este tipo a las personas que ejercen cargos directivos, por ejemplo. También aquellos beneficios relacionados con, por ejemplo, con viajes, ¿sí? O que les apoyan, por ejemplo, para adquisición de algún vehículo. También aquellos aportes que se realizan a los fondos de pensiones, o les pagan, por ejemplo, seguros de vida, ¿sí? O atención médica que se realice, por ejemplo, una vez que la persona ya se pensiona de la entidad, ¿sí? Todo este tipo de beneficios se consideran beneficios a empleados y esas son como las categorías que se manejan, ¿sí? Los beneficios a la luz de las NIF también tienen una clasificación y esa clasificación va establecida conforme a lo que vemos acá en la diapositiva. Hay beneficios a empleados que se da por terminación. Entonces, a una persona se le termina su contrato laboral, ¿sí? Porque supongamos era un contrato a término fijo, y apenas se termina su contrato, pues hay que hacer la liquidación de ese contrato. Entonces, esos beneficios que se pagan allí se llaman beneficios a empleados por terminación. Hay otros beneficios que son los beneficios, por ejemplo, a corto plazo. Ustedes saben los beneficios a corto plazo, como por ejemplo las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales que se pagan unas por allá en junio, como la prima de servicios, que se paga en junio y en diciembre. Las cesantías que se realizan cada año. Las vacaciones también que se generan también cada año y los intereses a las cesantías. Entonces, esos son beneficios, por ejemplo, a corto plazo. También tenemos unos beneficios que se pueden dar a largo plazo. Entonces,
Estos beneficios a largo plazo son aquellas remuneraciones que se entreguen a los empleados por llevar cierta antigüedad en la entidad. Entonces, mire, es que si usted cumple 2 años trabajando en la empresa X, entonces el beneficio que usted va a tener es que a los que tengan más de 2 años les pagan la afiliación o la mensualidad, por ejemplo, en el gimnasio X, en un gimnasio que les guste, por ejemplo. Entonces, eso es un beneficio a largo plazo. Solamente se lo darán a aquellas personas que tengan más de 2 años vinculadas a la entidad. Otro beneficio a largo plazo se puede dar en el caso de aquellas empresas que liquidan, por ejemplo, quinquenios. Entonces, los quinquenios son una prima adicional que le entregan a los trabajadores que tengan 5 años. Entonces, cada vez que cumplan 5 años de antigüedad, le dan algo que se llama el quinquenio. Entonces, si tiene 4 años, no tiene derecho, pero cuando cumpla los 5, entonces le dan el quinquenio. Cuando cumpla 10, entonces le dan otro quinquenio. Esos son beneficios a largo plazo. ¿Sí? Obviamente esto no aplica en todas las empresas, son unas que otras, unas tienen unos beneficios y otras tienen unos beneficios diferentes. También hay unos beneficios que se consideran post-empleo. ¿Cuáles son los beneficios post-empleo? Es cuando ya la persona se pensiona. Entonces, X trabajador estuvo tantos años en una entidad, se pensionó, entonces ya cuando se pensiona, pues ya dejan de laborar en dicha organización. Y entonces, por el hecho de haber trabajado tanto tiempo en esa entidad, pues allí le otorgan unos beneficios. Entonces, generalmente les dan, por ejemplo, pólizas de seguro o les otorgan, por ejemplo, asistencia médica. Entonces, no, usted fue empleado de nosotros, entonces la entidad le sigue pagando eh, los aportes a salud o les dan una afiliación como a una especie de medicina prepagada o tiene acceso a tales y a tales servicios de bienestar desde el punto de vista de recreación, de deportes y otras por el estilo. Pero solamente pueden acceder a ellos pues los que se hayan pensionado en dicha organización. Entonces, eso es otra clasificación que tienen los beneficios a empleados. Entonces, se pueden dar por terminación, servicios posempleo, servicios a largo plazo, servicios a beneficios a corto plazo. Listo, dentro de los beneficios a largo plazo, les comentaba ahorita, estaba, por ejemplo, las primas de antigüedad, cuando se habla, por ejemplo, de los quinquenios, o beneficios por invalidez. Entonces, si una persona tuvo algún accidente dentro de la empresa y pues quedó con algún grado de invalidez, entonces la empresa le sigue dando unos recursos, dependiendo de las políticas internas que tenga o dependiendo de si la empresa tuvo alguna responsabilidad en el accidente que haya tenido. ¿Cierto? Entonces le da unos beneficios, pues por invalidez. También se pueden otorgar dentro de los beneficios a largo plazo la participación en las ganancias de una empresa y se utiliza normalmente para aquellos cargos de nivel directivo. Entonces le dicen, vea, si usted logra tener o generar unas utilidades este año de tanto, o si logra obtener unas ventas de X porcentaje en el año, entonces en la entidad le otorgan títulos de la empresa. Entonces, mire, le pagamos tantos títulos o tantas acciones de la empresa en la cual se encuentra laborando. Entonces, también se convierte en socio de la empresa que está liderando ese directivo. Entonces, esa también es uno de los beneficios que se dan a largo plazo, ¿sí? Entonces, para que lo tengan allí presente. A la luz de la norma, pues también pueden existir otros beneficios a largo plazo y pues están definidos así. Dice que son retribuciones a los empleados cuyo pago no vence entre los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios, ¿sí? Entonces, eso se consideran beneficios a largo plazo, es decir, no está dentro del periodo de 12 meses, es un periodo superior. Entonces, solamente podrán acceder a los beneficios de largo plazo, pues aquellos empleados que cumplan pues con los requisitos de antigüedad.
Básicamente dentro del reconocimiento contable de los beneficios a empleados, pues se reconocen todos los costos de este tipo de beneficios, ¿sí? Algunos pues se distribuyen entre el tiempo que media entre el ingreso del empleado y la fecha de obtención del beneficio. Entonces, si son, digámoslo así, quinquenios, por ejemplo, o beneficios a largo plazo, entonces lo que se hace es que se va costeando y se va generando en la contabilidad los valores que de manera que se cause el valor hasta el momento en el cual la persona tenga derecho a recibir el beneficio, ¿sí? Entonces se va distribuyendo de manera como proporcional a través de todo el periodo de tiempo hasta el momento en que la persona tenga el derecho a recibir el beneficio. ¿Listo? Por ejemplo, cuando se van causando las prestaciones sociales. Entonces usted liquida la nómina de manera mensual, pero usted va generando en la contabilidad, va colocando un valor mes a mes hasta que la persona eh, tenga el tiempo para que se le entregue la prestación social que corresponda. ¿Sí? Entonces, si se le va a pagar la prima, entonces en enero se deja una parte, en febrero, en marzo, hasta llegar al mes de junio. Y entonces en el mes de junio se le liquida la prima a la persona que tiene derecho pues a ella. O que se le estuvo generando proporcionalmente, y en abril renunció. Entonces en abril surge el derecho de beneficio por terminación y entonces pues se le va a liquidar la parte de manera proporcional al tiempo que laboró. ¿Listo? Así es que funciona pues el reconocimiento contable en los beneficios a empleados. Es un tema pues muy corto también, es muy precisa la NIF en este aspecto de los beneficios a empleados. Entonces siempre van a estar categorizados en estas 4 clasificaciones. Entonces van a haber unos beneficios por terminación, unos beneficios post-empleo, unos beneficios a largo plazo y unos beneficios a corto plazo. ¿Listo? Esa es la clasificación que hay establecida. Y básicamente es lo que nosotros conocemos en el manejo, por ejemplo, de nóminas y demás. ¿Listo? Entonces, ahí les compartí al grupo de WhatsApp, les compartí varios archivos. Yo les compartí allí eh, el ejercicio de costos por préstamos, que fue el que terminamos ahorita. Les acabé de compartir también esta presentación que estoy proyectando y también les compartí un ejercicio de la nómina que vamos a ver en este momento para que ustedes lo puedan tener allí y no después que termine la clase. Listo, entonces voy a proyectarles en pantalla, voy a proyectarles este ejercicio de nómina. Sí, ustedes saben liquidar nómina, ¿cierto? Ustedes ya me imagino que tuvieron que haber visto ese tema a lo largo de la carrera. ¿Ustedes sí se acuerdan o no? ¿Sí se acuerdan cómo se liquidan nóminas? Ah, bueno, recordemos entonces que en las nóminas siempre tenemos varias secciones. Entonces, una sección que es el de vengado, que por allá estuvimos hablando algo, estuvimos diferenciando de vengado de la palabra devengo. Tenemos también una sección de deducciones y una sección de, aparte de aportes patronales para fiscales y el tema de prestaciones sociales. ¿Listo? Entonces, siempre en las nóminas pues tendremos esas partes. Voy a aumentarle acá un poco el zoom. Eso, para que tengamos pues toda la información. ¿Listo? Entonces, siempre en las nóminas tendremos los nombres de las personas, los números de identificación, los cargos, cuáles son los sueldos que esas personas se ganan, cuáles fueron los días laborados, cuál fue el básico que va a devengar la, la persona. Entonces, la forma de liquidar la nómina no va a cambiar con respecto a las normas internacionales, ¿sí? Entonces, la manera de liquidar cada uno de los conceptos, pues eso no va a variar.
¿Listo? Entonces, que no es que haya llegado la SNIF y entonces que eso también afecta la forma en la cual se liquida una nómina. No, las NIF no van a afectar el tema del manejo de las nóminas. Devengado, pues si laboró los 30 días, pues se recibe el mes completo. Si no laboró los 30 días por alguna razón, porque tuvo un permiso no remunerado, entonces pues usted le descontará los días que corresponden. ¿Listo? Entonces, básico, entonces va a ser lo que él se gana en el mensual, ¿sí? Subsidio de transporte. ¿Quiénes ganan subsidio de transporte o el auxilio de transporte? ¿Quiénes tienen derecho a él? Los que ganen hasta cuánto. Hasta 2 salarios mínimos. Muy bien, hasta 2 salarios mínimos. Si se gana 2 salarios mínimos y un peso adicional, ahí pierde el derecho al auxilio de transporte. ¿Listo? Entonces los que se ganan hasta 2 salarios mínimos tienen el derecho al auxilio de transporte. Horas extras. Entonces, si hay horas extras, pues se liquidarán las horas extras y se pondrá el valor allí que corresponda. Listo. Tenemos un total de vengado. El total de vengado, recuerden que es la sumatoria del sueldo que perciba la persona, del auxilio de transporte, más las horas extras, si le dan de pronto alguna bonificación, si le dan alguna comisión, si le dan algún pago adicional, pues entonces usted le abren una columna a la nómina y pues todo ese valor lo suman y va a ser el total de vengado. ¿Listo? Entonces, frente a eso, pues estamos recordando pues como cada una de esas partes. Entonces, los devengados pues son todos aquellos elementos a los cuales o que más bien se le pagan al trabajador. ¿Listo? También tenemos sección de deducciones. Entonces, en las deducciones pues hay unos aportes obligatorios que se realizan a salud, aportes obligatorios que se realizan a pensión, aportes obligatorios al Fondo de Solidaridad y otras deducciones que se pueden presentar. ¿Listo? Recordemos que hay unos aportes a salud y unos aportes a pensión que son obligatorios. ¿Listo? Esos aportes a salud y esos aportes a pensión pues siempre se descuentan de la nómina del trabajador. ¿Listo? Y hay una parte que también pues dependiendo del régimen y de la cantidad de empleados que tenga pues la entidad o más bien de los sueldos que perciban los empleados de la entidad, pues posiblemente se tenga que hacer un aporte patronal o tal vez no. ¿Listo? Entonces recordemos que el aporte a salud y a pensión que se descuenta por nómina es del 4%. Entonces a cada uno de esos trabajadores se le descontaría el 4% del total de vengado menos el auxilio de transporte. Listo. Fondo de solidaridad. ¿Quién se acuerda del Fondo de Solidaridad a partir de cuándo se aplica el aporte a Fondo de Solidaridad? ¿Quién recuerda? Es Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Quiénes realizan aporte al Fondo de Solidaridad Pensional? Profe, los que ganan más de 4 salarios, creo. Muy bien, los que ganen más, pongámosle aquí, más de 4 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, aquellos que ganen más de 4 salarios mínimos, entonces tienen que realizar aporte al Fondo de Solidaridad Pensional. Los que ganen menos, pues no tienen que hacer ese aporte. Los que ganen más, es obligatorio realizar aporte al Fondo de Solidaridad Pensional. Se descuenta también por nómina. Y recordemos que eso va desde el 1% en adelante, del 1 al 2%. Listo, ¿qué más tenemos en las deducciones en una nómina? Pues podríamos tener retención en la fuente, atendiendo pues lo que está establecido en el artículo 387 del Estatuto Tributario y demás. Entonces, habrán algunas personas a las cuales tendrá que hacer retención en la fuente por salarios si supera los topes establecidos y de manera progresiva.
tal cual como está en el estatuto tributario. Adicionalmente, tenemos una columna para préstamos a empleados. Entonces, esa columna de préstamos a empleados es si la empresa otorgó algún crédito a sus funcionarios. Entonces, si le otorgó algún crédito a ellos, pues entonces se los va descontando por libranza a cada uno de ellos de la nómina. ¿Listo? Entonces vamos a tener acá una columna adicional por préstamos a empleados. Si de pronto alguno de los empleados tiene algún embargo, entonces pues tendríamos que abrir una columna adicional aquí que se llame embargos, ¿sí? Entonces en ocasiones hay algunos empleados que tienen, por ejemplo, demandas de alimentos. Entonces pues usted colocará aquí cuál es el valor de ese embargo que se está practicando. Sí, recordemos que un embargo no se practica así porque sí, sino que debe haber o debe mediar una orden pues del respectivo juzgado para que usted pueda efectuar el embargo. ¿Listo? Adicionalmente, pues también pueden existir columnas adicionales, como por ejemplo las responsabilidades. Entonces usted puede colocar aquí una columna adicional que se llame cuenta de responsabilidad. ¿Sí? ¿Qué se imaginan que es una cuenta de responsabilidad? ¿O que han escuchado, o que han manejado de pronto ustedes? No, Bueno, profe, cuenta de responsabilidad. sí, cuenta de responsabilidad. Bueno, si no han escuchado de pronto nada con respecto a cuentas de responsabilidad, pues esto hace referencia cuando la gente tiene a cargo, por ejemplo, bienes o tienen a cargo, por ejemplo, dinero. Sí, aplica mucho, por ejemplo, en los cajeros, las personas que son cajeros en bancos o en cualquier otra entidad donde manipulen dinero, reciban dinero. Si, por ejemplo, se descuadran, si la persona se descuadra, ¿sí? En caja, pues tiene que pagar ese descuadre, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué hace la empresa? Le crea una cuenta de responsabilidad, ¿sí? Y entonces, cuando le crea la cuenta de responsabilidad, pues el empleado tiene que ir y firmar un acuerdo de pago o firmar una libranza en la cual dice cómo va a ser el reintegro de los recursos. Ah, que es que el cajero pues ese día se distrajo y entregó más plata de la cuenta, o estaba muy estresado y contó mal el dinero y se descuadró. Entonces, esos dineros o esos faltantes de dinero, pues los tiene que asumir el cajero. Eso no es que coja la empresa y diga, ay no, qué pesar, se descuadró, venga yo asumo ese dinero que se perdió. No, eso se lo cobran al cajero y pues entonces el cajero tiene que, si es mucho dinero, pues él firmará una libranza y mes a mes le descuentan ese dinero de su salario. ¿Listo? Entonces, eso aplica para cuentas de responsabilidad. También aplica para los que están manejando, por ejemplo, el almacén o las bodegas de los inventarios. Entonces, tienen a cargo unos inventarios, los están distribuyendo, pasándolo a las diferentes bodegas, a los diferentes locales y demás. Y en algún momento se descuadran, ¿sí? Tenían tantas unidades y se perdió una. Entonces, hacen el arqueo o hacen el conteo físico y resulta que hace falta y no se encontró el producto. Entonces le crean una cuenta de responsabilidad a la persona responsable y pues esa persona tendrá que pagar por la pérdida de ese inventario. ¿Listo? O ese día ocurrió algo y se perdieron muchos productos. Entonces esos productos que no se encuentran, pues se los cargan a ese responsable y para ello, aquí en deducciones, le abren una cuenta de responsabilidad. Algunos le llaman cuenta de responsabilidad, otros solamente le llaman responsabilidades, otros le pueden agregar una columna que se llame otros descuentos. Sí, independiente pues cómo se llame la columna, obedece a una cuenta de responsabilidad, que es una cuenta por cobrarle pues al empleado. ¿Listo? Y así pues como esa también pueden existir otras deducciones. Entonces si la persona tiene, está afiliada a algún fondo,
Entonces aquí le coloco a usted una columna que se llame fondos, por ejemplo, un fondo de empleados. Entonces la persona que está en un fondo de empleados, entonces hace aportes al fondo de empleados, entonces solicita que se lo descuenten por libranza por nómina y entonces pues aquí usted descontará el dinero y se lo trasladará al fondo de empleados. O si, por ejemplo, en las entidades que tienen sindicatos. Entonces, en las entidades que hay sindicatos, las personas que están afiliadas a los sindicatos tienen que hacer un aporte de su sueldo para que funcione el sindicato. Entonces, usted acá va a colocar una columna que se llame aportes al sindicato. Y entonces, eso tienen establecido dependiendo la convención colectiva que tengan en cada organización o en las entidades pues, que tengan sindicato. Listo, y así sucesivamente, o si tienen, por ejemplo, libranzas con bancos, entonces hay empleados que adquieren créditos, por decir algo, con el banco X, y entonces el banco X tiene convenio de libranza con la empresa, entonces la empresa ¿qué hace? Le descuenta la cuota al empleado de su sueldo y se la paga al banco, ¿sí? Entonces todo esto son diferentes conceptos que puede haber de deducciones en una nómina. ¿Listo? Yo sé que ustedes esto ya lo han trabajado muchísimo, entonces pues acá no vamos a hacer los cálculos de cómo se realiza todo, ni mucho menos, sino que simplemente pues vamos a enunciarlos y recordar en qué consisten. ¿Listo? Una vez que tenemos ya todas las deducciones practicadas, entonces se hace la sumatoria de todo lo que se le va a descontar al trabajador y eso se llama el total de deducciones o el total deducido. ¿Listo? Posteriormente a esto, pues encontramos una columna que se llama el neto pagar y pues el neto pagar es coger el total de vengado y restarle pues el total de las deducciones que tiene la persona. ¿Listo? Y pues eso es el neto a pagar y esto es lo que realmente se gira en las cuentas bancarias de cada uno de los empleados. ¿Listo? Aparte, entonces ya se realiza el tema de los aportes patronales y aportes para fiscales. Entonces, frente a esto, pues hace algunos años hubo una modificación muy significativa en el tema de aportes a la seguridad social y eso pues cambió con el tema de la autorrenta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que las empresas solamente hacen pagos de salud y pensión para aquellos empleados que ganen más de 10 salarios mínimos. Entonces, ellas ¿qué hacen? A estas personas que tienen estos sueldos tan altos, entonces sí están en la obligación de hacer el aporte a salud del 8.5 y del 12% para el caso de pensión, pero solamente para este tipo de trabajadores, solamente para aquellos que tienen estos sueldos tan altos. Para todos los demás no, porque para eso se paga en las transacciones algo que se llama la autorrenta. Entonces, pues usted va preparando y va haciendo la declaración mensual de autorrenta, sí, que se paga ahí junto con la declaración de retención en la fuente, y ese aporte que se realiza, pues se supone que el Estado lo traslada, pues para las entidades prestadoras de salud y para los fondos de pensiones, para que se realice ese pago. ¿Listo? Adicionalmente, lo que sí se tiene que pagar por parte del empleador, pues es el tema de los aportes a la ARL, pues de todos los trabajadores. ¿Listo? Para las cajas de compensación se aporta el 4%, para el SENA y el ICBF es el 2 y el 3%, pero solamente estos dos conceptos para los mismos empleados que ganen más de los 10 salarios mínimos. ¿Listo? Estos son los aportes pues patronales y aquí está la otra sección que es la que corresponde a las prestaciones sociales, que ya conocemos muy bien, que son las cesantías, los intereses sobre las cesantías, la prima de servicios y las vacaciones. ¿Listo? Y esto se va provisionando mes a mes hasta el día en que los empleados reciban pues o tengan derecho a estas prestaciones. ¿Listo? Entonces, básicamente esta es la generalidad de una nómina. Ustedes ya la conocen. Puede que tenga más columnas, puede que tenga menos columnas, dependiendo
de las características de cada organización y los diferentes conceptos que se den a los empleados. ¿Listo? Entonces, tenemos la nómina aquí y tenemos acá en esta segunda hoja, pues el comprobante de contabilidad. La forma en la cual se registra en la contabilidad a la luz de las normas internacionales sigue siendo la misma. ¿Listo? Entonces, esto no ha cambiado, que es que llegaron las NIF y entonces hay que cambiar la forma en que se registraba la nómina contablemente. No, básicamente la nómina se sigue registrando igual y pues si quieren pueden seguir manejando la misma codificación que se estuvo trabajando bajo norma local. Sí, de pronto cambiarán algunos nombres de las cuentas principales. Ya no se llamarán, por decir algo, gastos de personal, sino que se va a llamar beneficios a empleados, por ejemplo. ¿Sí? Pero todo lo demás prácticamente sigue siendo igual, entonces no tienen que hacer mayores modificaciones, pues como sustanciales al plan de cuentas que tenían. No hay necesidad de hacer, pues como ajustes muy significativos, uno que otro detalle, pero en esencia la forma de registrar la nómina queda exactamente igual, ¿sí? La parte de los devengados, ¿sí? Que teníamos aquí, el devengado, el auxilio de transporte, las horas extras, se siguen llevando a una cuenta de gastos, ¿sí? Miremoslo aquí, sueldos, auxilio de transporte, horas extras, las deducciones se siguen llevando a una cuenta de pasivos, es todo lo que tenga que ver por retención en la fuente, aporte a salud, aporte a pensión, aporte a fondo de solidaridad. Entonces son cuentas de pasivos, trasladamos eh, tercero por tercero los valores que correspondan. Recordemos que cuando usted tramita una nómina en su aplicativo contable, pues usted tiene que seleccionar el tercero de cada uno de estos conceptos. Pues nosotros acá lo vemos de manera global, es decir, un total, ¿sí? Pero usted debe relacionar tercero por tercero cuánto es el aporte a salud. Entonces, cuánto es el aporte a salud del señor tal, de la señora tal, de fulano de tal, y va colocando uno por uno dentro del aplicativo o utiliza archivos de carga masiva que le suban la información al aplicativo que corresponda. ¿Listo? O si tienen un aplicativo adicional que solo maneje el tema de nómina, pues entonces usted ahí sí reportará aquí de manera global, pero con su sistema o software auxiliar en el cual lleva el detalle de toda la información tercero por tercero. ¿Listo? La cuenta de salarios por pagar, que corresponderá pues al neto. Siempre me voy a la... doy clic donde no es. Que corresponde a este neto a pagar. Entonces, 25.819.206, que es la cuenta del pasivo, 25.819.206. Entonces, miremos aquí, registramos los devengados y las deducciones y el saldo por pagar, ¿sí? O el salario por pagar. Esto, aquí está la sección de los aportes patronales. Entonces, usted aquí va a registrar todo lo que corresponda al gasto del patrono. Entonces, el aporte a salud que realiza el patrono por aquellos empleados que ganan sueldos altos, los de pensiones, los aportes a ARL, aportes a cajas de compensación, aportes al ICBF y al SENA, ¿sí? También usted va a registrar en la cuenta del gasto lo que corresponde a las prestaciones sociales, entonces cuánto es por cesantías, cuánto por intereses a las cesantías, cuánto por prima de servicios, cuánto por vacaciones, ¿sí? Todos estos conceptos, todo esto va a cuenta de gastos, ¿sí? Y pues esto que usted tiene como cuenta de gasto, pues es un valor por pagar a la respectiva entidad. Entonces tiene el pasivo por salud, el pasivo por pensión, pasivo por riesgos profesionales, pasivo por pagar a la caja de compensación, al SENA, al ICBF y pues estos pasivos que tiene con cada uno de los empleados también, pues por el tema de prestaciones sociales. ¿Listo? Entonces, eso no cambió con respecto a las NIF. ¿Listo? Entonces, el tema de una liquidación de nómina no ha cambiado. De pronto cambiarán algunos nombres en algunas cuentas, pero pues no es mayor, no es gran cosa lo que se modifica.
Listo, entonces quería pues como socializarles esto, que es lo que más se puede trabajar con respecto también a beneficios a empleados. Listo, entonces ya saben, bueno, todo esto tiene un para registrar. Entonces, para registrar nómina del mes de julio del 2021, o del mes de agosto, del mes de septiembre, o del mes de diciembre, dependiendo el mes que se esté tramitando. Listo. En términos simples, tenemos una nómina, tenemos un comprobante de contabilidad de la nómina, y pues básicamente pues eso no se ha modificado eh, con efecto pues de las normas internacionales. Listo, entonces eh, hasta ahí llegaría el tema de los beneficios a empleados. Ya saben que este archivo se los acabé de compartir ahí al WhatsApp para que lo tengan, el ejercicio de costos por préstamos y las diapositivas de beneficios a empleados, y la de costos por préstamos se los envié el día de ayer. Listo. ¿Preguntas con respecto a la nómina? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Esos auxilios que dio el gobierno del PAE, eso no habría que dar lugar ahí con las normas. Sí, eso sí da lugar. Claro, con las normas internacionales sí, pero eso no se consideraría dentro de este concepto de beneficios a empleados, sino que eso se maneja bajo subvenciones. Entonces, hay un tema en las NIF que se llaman las subvenciones. ¿Y qué son las subvenciones? Son esos apoyos. Entonces, el apoyo que realiza, por ejemplo, el gobierno para el subsidio de la nómina, usted lo debe registrar bajo la categoría de subvenciones. Entonces, pues tendríamos que ver todo el tema de las subvenciones con caso práctico para que vean cómo se aplica. Pero claro, lo que usted me dice del apoyo a la nómina aplica total y absolutamente dentro de las NIF. Las NIF ya lo tenía categorizado desde que salieron, incluyeron ese tema. Y sí, claro, eso tiene el impacto a la luz de la norma internacional, claro que sí. Ah, bueno, profe. ¿Quién más tiene preguntas con respecto a este tema de las nóminas? Pues la forma de liquidar sigue siendo la misma y la forma de registrarla sigue siendo la misma que ustedes aprendieron desde que estaban viendo nóminas en los primeros semestres de la carrera. Sí, no ha tenido pues mayor modificación. Lo único es que ustedes se equivocan de pronto al aplicar algún porcentaje o algo, pero de resto pues no hay mayor cambio al momento de liquidar nóminas. Bueno, ustedes revisaron de pronto el archivo que les envié el día de ayer. El archivo